este seminario donde compartimos visiones, experiencias y inquietudes. Y pues ahora esta vez pues con una invitada de lujo que ya todos conocemos, bueno, la mayoría conocemos porque nos ha acompañado desde el inicio que empezamos con estos proyectos. Igualmente, por aquí tenemos a Alma y, en fin, a varios colaboradores e invitados para empezar esta presentación, o más bien este diálogo que queremos tener con la doctora Baena. Muy rápidamente voy a mencionar algo de su trayectoria. Aquí lo interesante que es, ella tiene una licenciatura en Ciencias de la Información. Eso me parece importante porque pues todo tiene que ver con la información, con lo digital, y tiene esta formación. La maestría en Administración Pública también me parece muy importante porque tiene esta visión de lo que es la administración pública, y doctorado en Estudios Latinoamericanos. También creo que esta visión latinoamericana cada vez nos es más necesaria. Algo que es muy destacable, que es vicepresidenta regional de la World Future Student Federation, miembro y también miembro de México, que son eh, organizaciones que trabajan sobre precisamente el gran tema de la prospectiva. Y ella pues, es una de las representantes más importantes. Coordina el Seminario de Estudios de Prospectiva de la UNAM desde 1203 y ha dado cursos especiales y ha elaborado estudios de prospectivos para diferentes instituciones y países. Dirigió la revista IAPM del Instituto de Administración Pública del Estado de México y en fin, tiene todo, ha publicado libros, ha hecho ponencias por todas partes. La verdad que pues nos da gusto contar con la doctora, con toda esta visión, experiencia y producción alrededor de algo que pues a todos nos ha preocupado, de hecho, en este proyecto de la prospectiva, ¿no? Y queremos iniciar este diálogo con su exposición y con un intercambio que vamos a tener durante estas 2 horas, es sobre prospectiva ecosistémica. Así rápidamente, cuando nosotros, el enfoque que hemos desarrollado ecosistémico, quiere decir una forma de ver y una forma de transformar. En la forma de ver, para comprender fenómenos complejos, pues es a partir precisamente de la complejidad. O sea, cuando queremos ver algo, pues necesitamos entender la complejidad, y de hecho así empezamos a tratar de entender qué es la educación mediada por tecnología, que iba más allá de la pedagogía y de la tecnología, sino que tiene otras variables, lo cual lo hacen complejo. Y eso lo abordamos desde la interdisciplinaridad, por eso somos un grupo interdisciplinario. De hecho, la doctora Baena forma parte de este proyecto, de este trabajo que hemos estado ya haciendo durante 7 años y que ahorita nos vuelve a acompañar, y será una forma porque ya participó con su visión prospectiva, y como que sería interesante ver el balance actualmente. Pero les decía, el enfoque ecosistémico es una forma de ver problemas complejos. Lo enfocamos en la educación y en general podemos decir fenómenos sociotecnológicos, que tiene que ver todo fenómeno sociotecnológico y particularmente por las tecnologías digitales, al conectarse con todos y en todas partes, en todos momentos, pues es complejo. Y también es otra forma nueva de hacer, y de hacer con otras bases organizacionales, éticas, y que le dé un sentido a lo que queremos hacer. Ya no con la misma forma con las que generalmente se hacen las cosas, no centralizado, sino al contrario, más distribuido, más colaborativo, más autogestivo, más democrático también finalmente. Y esa es la forma en que proponemos para hacer nuevos escenarios que se antojan cada vez más, no se antojan, son necesarios, dadas las circunstancias que hemos vivido y que tenemos que rehacer todo. Y creemos que lo tenemos que rehacer de otra manera, dándole un nuevo orden a este caos bajo otras formas de organización. Y en ese sentido que hemos organizado este intercambio, el que le hemos llamado enfoque ecosistémico, de perspectiva con enfoque ecosistémico. ¿Cómo podemos ver? Y vamos a partir
ahorita iba a partir dando esta introducción, con dos preguntas muy generales, y después va a haber como preguntas más específicas, y en esta otra segunda parte será la maestra Hilda que llevará el intercambio, y finalmente terminaremos con una sesión pues, con todos los que están asistiendo para poder tener otra visión o ampliar nuestros conocimientos. Entonces, la pregunta, ¿cómo desde este enfoque que estamos trabajando y que se asemeja mucho a la prospectiva, puesto que también parte de la complejidad y de identificar variables, tendencias y cómo la historia y el momento y definir escenarios, en ese sentido del análisis concurramos mucho, y después en la parte de qué hacer, pues si lo queremos hacer con una cierta posibilidad de que se realice, pues usamos la perspectiva, pero en este caso también usamos las formas del qué hacer, es en base a esta visión ecosistémica, como les digo, más organizada, con organización más horizontal, más participativa en todos los niveles, los sistemas, las comunidades, etcétera. ¿Cómo podríamos tener este diálogo de prospectiva y ecosistemas con este enfoque ecosistémico, y qué relación existe entre estas dos formas de ver y de transformar? Pues eh, también quiero mencionar que la maestra Hilda, ya próximamente doctora también, nos dará mucho gusto ya decirle doctora, ella es la que ha estado trabajando muy de cerca con la doctora Baena, y incluso esta visión la han estado también trabajando, y me parece que la presentación que va a hacer es producto también del diálogo que ha tenido la doctora con la próxima doctora Hilda Bustamante. Pues adelante, doctora Baena, denos esta otra visión, y sobre todo, como lo había mencionado, ya habíamos tenido una presentación, ¿no? Ya habíamos tenido varias, pues creo que 2 presentaciones, y es como para hacer el recuento, dado que todo pues ha acelerado. ¿Cómo vemos la educación con este enfoque? Muchísimas gracias, muy buenas tardes a todos. Me da muchísimo gusto poder estar con ustedes porque se sienten los diálogos de amigos, más que esa rigidez de una sobriedad académica donde cada quien tiene que defender su posición y nadie afloja nada. Entonces, Muy bien. entonces, pues en eso agradezco mucho esta invitación del maestro Víctor, como siempre, su amabilidad, su humildad y su presentación sobre todo. Voy a compartir la pantalla en una breve presentación que me gustaría, bueno, pues comentarles un segundito porque aquí está saliendo otra cosa menos la pantalla. A ver, Ahí está. ¿ya se ve la pantalla? Sí. ¿Sí? ¿Ahora sí? Sí. Ok, muy bien. Sí, ya todavía esta parte de la tecnología tiene uno que luchar mucho con ella, pero ahí vamos, ahí vamos. Le agradezco al maestro Víctor la presentación, decíamos, y sí es importante, parte de esta presentación, discutimos algunas ideas con la maestra Hilda, que también ya ha sido una fundadora del seminario de estudios prospectivos que tenemos los viernes desde hace ya casi 14, 15 años. Entonces, esto pues ha sido muy enriquecedor. Tuvimos la oportunidad incluso de participar en una investigación que la Universidad Príncipe Mohammed invitó y que pues de alguna manera nos ha costado mucho trabajo ir convenciendo, persuadiendo, trabajando esta parte. Pero cuando el maestro Víctor me dice prospectiva con enfoque ecosistémico, me reta, ¿sí? Me reta y me reta profundamente a una reflexión que manejar. Por ahí alguien tiene su Parece que micrófono. hay sí, algo que está. Rosalía creo, ¿verdad? Sí.
Ajá, ya, ya apareció. ¿Hay un micrófono de Susalía? Con calma, no hay prisa. Víctor, tú puedes bloquear los micrófonos. Ya, ok. Muy bien. Bueno, uno se puede preguntar, bueno, ¿cómo fue que llegamos hasta aquí? ¿Qué está pasando en el aquí y en el ahora? Sentíamos que estábamos en un tercer mundo. Nos habían dicho que estábamos en el tercer mundo, ¿se acuerdan? Pero ahí, de hecho, nos ubicábamos en un cuarto oscuro porque nos llegó un tsunami de datos a través de las computadoras y una cantidad de información que no sabíamos qué hacer con ella. Se trataba no de recopilar datos, sino de hacer algo con todo eso que teníamos recopilado. Entonces prácticamente sentíamos muchos docentes que nos sumíamos en el quinto infierno de una educación superior fallida, que tocaba a fondo, sumida en un entorno económico y social adverso. Y de repente, el primer mundo tecnológico que llega y nos encuentra desprevenidos. Los profesores no sabemos usar las mediaciones tecnológicas y la incursión en ellas es débil, temerosa, sorpresiva. Su velocidad de transformación es mucho más rápida que la que podamos tener como reacción. Las fuerzas motoras empujaron y siguen empujando los cambios. De repente el mundo era diferente. Era el mundo que podría caracterizarse por lo que llamamos las 6 Ts: el caos, el cambio, las contradicciones, la crisis, la complejidad y los conflictos. Las nuevas tecnologías imparables empujaron el futuro y no había de maestros capacitados para manejarlas. La gente abusa de ellas, no las usa. Se pierden objetivos que pueden ser educativos. Nos llevaron a la incomunicación, profesor-alumnos en el aula. Los alumnos pasaban más tiempo en el celular, aunque estuvieran en el aula, que atendiendo lo que decíamos. Y pensábamos inocentemente que seguramente estaban consultando algunos conceptos de lo que hablábamos. Sin embargo, los alumnos empezaron a dejar atrás a los profesores en habilidades y en destrezas tecnológicas. La tecnología de repente se volvió inalcanzable. Mientras tanto, teníamos ya muchos mitos por derrumbar, que producto de una formación desde el siglo XIX, que en el XX teníamos que atender para dar clases en el XXI, pues teníamos que revisar estos mitos. Estudiamos para la escuela, no para la vida, decía Seneca. La primera forma de corrupción que teníamos era la tarea, porque las hacían los papás, las mamás, y no los niños, para evitar la bronca de pelear con ellos. La calidad está en el modelo educativo solamente, o en dónde más estaba. El sistema educativo se podía impartir por niveles separados, decíamos. O sea, daba igual preescolar, primaria, secundaria, preparatoria y universidad, que cada quien trabajara por su lado. ¿Daba igual? Pues resulta que teníamos que volver a capacitar a los niños en diferentes áreas básicas que se supone que ya estaban capacitados, ¿sí? ¿Cuántas veces, no? Nos decían que, bueno, en la secundaria tenían que volver a enseñar a leer, ¿sí? La maestra que tuve yo en el primer semestre decía, aquí les voy a enseñar a sumar, restar, multiplicar y dividir, pero bien. O sea, teníamos que empezar a llenar y nos llenaban a su vez una serie de niveles que no se habían integrado y que de alguna manera tampoco habían cumplido sus objetivos. Ya no podemos regresar al pasado, definitivamente no. Estamos en una crisis educativa donde las viejas estructuras educativas y las viejas instituciones académicas que no acaban de morir en un mundo de lógica borrosa nos asedian todo el tiempo. La calidad educativa se ha visto deteriorada por planes y programas obsoletos. A veces estamos aprobando un plan de estudios
en la UNAM nos llega a pasar, el proceso es muy largo y resulta que cuando ya está aprobado, ya los conocimientos caducaron en muchos sentidos. Hay una mala formación de los profesores, a pesar de todos los esfuerzos que se han hecho y se siguen haciendo por formarlos. Van más rápido la realidad que la formación de los profesores, lo que indica que no hemos corrido lo suficiente si la realidad corre más a prisa. Los profesionales están mal preparados, subempleados y no tienen aspiraciones ni siquiera de llegar a ser gerentes, los CEOs de alguna empresa. Y hay una gran proliferación de ninis por frustración, desencanto, anomia. Pensábamos que nada más estaban allá afuera de las instituciones educativas, pero todo lo que hemos vivido nos ha enseñado que los ninis también están en la propia, en las propias aulas o en la situación educativa. Y entonces tenemos que estar conscientes de muchas situaciones. Por ejemplo, el conocimiento es un bien público. A ver, vamos a hacerlo. Gracias. El conocimiento es un proceso de producción colectiva y social. No es una mercancía. Es un bien público y un derecho social. Las escuelas son lugares donde el conocimiento debería ser libre. ¿Qué trabajo cuesta cumplir estos preceptos? Pero veamos un poco el modelo Bariloche de hace más de 40 años. El modelo Bariloche se creó a petición del Club de Roma para contestar un famoso libro por allí del matrimonio Meadows sobre los límites del crecimiento. Los Meadows tenían ya una visión verdaderamente pesimista de lo que estaba pasando con el mundo y que, bueno, si no deteníamos la sobrepoblación, si no deteníamos una serie de situaciones, no iba a alcanzar ya ni la alimentación ni nada para vivir satisfactoriamente. La respuesta del grupo de Bariloche, que se reúne en Argentina, un grupo de latinoamericanos, es bastante interesante y por eso la recupero aquí. Decían ellos, es participar, la educación es participar en la producción de cambios y vivir satisfactoriamente, y ese proceso requiere una educación permanente. Desde la óptica aquí adoptada, no se trata ya de aprender y cambiar para vivir o sobrevivir, sino principalmente de vivir y aprender para cambiar y ser capaz de participar en los procesos de transformación de la realidad. El esquema precedente indica la posibilidad de generalizar la educación como actividad normal de las personas a lo largo de la vida. Esto requiere que toda la población posee la capacidad y competencia necesaria para conducir su educación de manera autónoma. En ello radica uno de los puntos claves de la educación que está proponiendo el modelo. Pero fíjense qué interesante. Dentro de sus grandes conclusiones con respecto a la calidad, dice que la educación que se debería diseñar es la siguiente. Y el punto número 1 es la orientación prospectiva. El punto número 2, la relevancia individual y social. El 3, una inserción nacional y una proyección planetaria. El 4, que sea eficaz para el pleno dominio de la comunicación. El 5, que esté orientada hacia el logro de una generalizada calidad de vida. Y el 6, orientada hacia una educación lideradora. Y el 7, dirigida hacia la igualdad de oportunidades. Estos son elementos que son fundamentales. Decíamos entonces que los de entonces, en el modelo mundial latinoamericano, que fue el nombre que le pusieron los del modelo Bariloche, sostenían efectivamente que los límites al crecimiento eran físicos y la salida a un futuro catastrófico era a través de la reducción del crecimiento de la población
y la restricción al crecimiento de la economía mundial. Los latinoamericanos dijeron que los mayores problemas que enfrentaba la sociedad global ya no eran físicos, sino sociopolíticos, ¿sí? Nosotros en toda nuestra región ya teníamos los problemas de crecimiento y la situación grave de la economía. Y entonces, el modelo demuestra, ¿verdad?, que el destino humano depende de barreras, no de barreras físicas insuperables, sino de factores sociales y políticos que a los hombres compete modificar. Nada fácil es la solución, porque cambiar la organización y los valores de la sociedad, como prueba la historia, es mucho más difícil que vencer las limitaciones físicas. Intentarlo de 100 es el único camino abierto hacia una humanidad mejor. Fíjense, todos estos elementos importantísimos y tan vigentes para ahora. Bien, pero entonces ahora el reto que el maestro Víctor nos plantea, es la perspectiva ecosistémica. Sí, totalmente. La perspectiva por esencia tendría que ser ecosistémica. Por esencia, ser un proceso ecosistémico dinámico e integral que fundamentalmente es prospectivo y maneja una visión holística, heurística y sincrética de largo plazo. La perspectiva ecosistémica es un paradigma complejo que abarca diversos campos de conocimiento y trata de anticipar diferentes escenarios futuros. Es fundamentalmente vivencial, no está en el pasado, no son recuerdos, está en el presente y está en el futuro. En esencia, la vivencia es vida, presente y futura. Una lectura sistémica, reflexionábamos, tiene que abarcar todos los campos: tecnológico, cultural, jurídico, ambiental, territorial, social, político, por lo tanto, integradora. Y en esta búsqueda nos encontramos un comentario del doctor Miguel Ángel Gutiérrez, que escribe en el diario Los Andes el 30 de mayo de este año. Fíjense qué interesante los elementos. Dice: transparentar la información, capacitar para el análisis, generar múltiples ecosistemas de conocimientos y articular diferentes vías de acceso junto a la ciencia, como el arte, la espiritualidad, la mirada a la naturaleza. Es el desafío para enfrentar la crisis de sentido y la fragmentación del conocimiento en el mundo globalizado y democratizar la transición a la sociedad del conocimiento. Unas cuantas líneas que pueden capturar esta esencia de lo ecosistémico con esta visión prospectiva. ¿Qué debemos hacer para lograr la concreción en la realidad? Una gran situación, grandes problemas a los que hemos enfrentado es que nuestro discurso a veces no se concreta en la realidad. Es muy lindo, es muy bonito, pero sin concretarlo en la realidad queda en palabras. Entonces, lo que tenemos que buscar es concretarlo en la realidad. Para empezar, la educación tendría que estar en todas las modalidades: informal, formal, escolarizada, virtual, híbrida. Desarrollar inteligencias múltiples. Esto lo hemos descuidado porque prácticamente hemos enfocado nuestra situación en las inteligencias que nos dan elementos cognitivos más cercanos a matemáticas y español. Y últimamente, con las reformas, se ha insistido mucho en trabajar la idea de la inteligencia emocional. Pero con eso, si las dejamos así, estaríamos descuidando otras que merecen efectivamente un capítulo aparte, ¿sí? Una inteligencia, desde luego, social, una inteligencia somática para entender la salud, para entender el cuerpo, como la corporal,
una inteligencia tecnológica, tenemos que trabajar la tecnología para que nos apropiemos de la tecnología y que no la tecnología nos dicte las situaciones que quiere dictarnos, ¿sí? Si Zoom solo nos aguanta 40 minutos es lo que nos permite. ¿Cómo? Entonces, ¿qué es lo que tenemos que hacer? ¿Sí? Y una inteligencia anticipatoria que es fundamental, ¿sí? Fundamental para hacer planes prospectivos estratégicos que eviten el sufrimiento anticipado y ese tremendo sufrimiento que nos da el no poder anticipar ni tomar medidas de esto. Otro elemento es tener una actitud para salir de la caja, romper paradigmas. Qué complicado es romper paradigmas. Poder escapar de un pasado, por doloroso que sea, hacia un camino liberador que nos permita construir futuros. Piense que interesante. Una de las cuestiones más difíciles a las que nos vamos a enfrentar cuando hablamos de salir de la caja y romper paradigmas es que la gente no quiere dejar el pasado. Le cuesta mucho trabajo escapar del pasado, ¿sí? Pues lógico, ahí están las memorias, los recuerdos, ¿sí? Lo que ha sido la vida, ¿sí? Pero a veces ese pasado para unos es más doloroso y entonces es más rápido que vean en dejarlo un camino liberador. Que muchos que no quieren abandonar el pasado. Es importante construir puentes como el de San Francisco, que tenga cimientos fuertes y sólidos, pero con espacios flexibles que nos permitan llegar hacia donde queremos. Y desarrollar capacidades metodológicas para un sistema anticipatorio, un pensamiento crítico, de resolución de problemas, de lectura en diversos niveles, de integración de pasado, presente y futuro, y de planeación estratégica para lo urgente y para lo importante de largo plazo. Ahí están las tareas concretas para aterrizar nuestros discursos en la realidad. Los retos presentes y futuros para las universidades, desde luego, van a ser multiplicados. Tienen que desarrollar programas educativos que promuevan habilidades cognitivas, emocionales, tecnológicas, deseamos, románticas, creativas, anticipatorias y sociales interpersonales. No lo hacemos en las universidades, lo hacemos muy a medias, con algunas carreras o algunas materias, pero no como planes, como programas educativos. Importantísimo generar las experiencias vivenciales educativas en los contextos relevantes. Fomentar el pensamiento crítico y la colaboración en contextos interculturales y abrir espacios de investigación desde los primeros años de formación profesional. Aprovechar efectivamente toda la capacidad que podrían tener nuestros alumnos desde los primeros años, ¿sí? Entendiendo que vamos a tener que integrar los otros niveles educativos. La OCDE acaba de hacer un trabajo muy interesante donde evidentemente dice hay dos momentos en que hay que desarrollar mucho la capacidad del cerebro. El primero antes de los 5 años y el segundo en la hora de la secundaria. ¿Qué tanto llegan nuestros alumnos en la universidad ya con esas capacidades? Entonces, la atención tiene que estar más atrás. Retos tecnológicos, ¿sí? Por lo pronto, en el espacio, en el panorama actual, está la realidad aumentada, está la realidad virtual, la realidad mixta que combina RA y RB, el Internet de las cosas, pero también los que en este momento puedan aparecer y sigan apareciendo. La tecnología es imparable y uno tras otro nos van a dar sorpresas que tenemos que estar actualizando y que tenemos que estar manejando. La anticipación en el presente.
La anticipación tendrá que proporcionarnos de manera a sistematizar, procesar y ampliar nuestros conocimientos, incluyendo la multi, inter y transdisciplinaridad como convergencia de saberes, para poder entablar un diálogo constructivo necesario e integrar una inteligencia colectiva. Se oye rápido, pero es un reto maravilloso que nos tiene que llevar a una humildad de yo soy el que tengo el conocimiento científico, los demás otros. No, yo soy quien, como decían como dicen los indígenas bolivianos, el yo somos todos y el entorno. Excelente para entender que esto lo hacemos juntos. Hay una parte del cerebro que anticipa y planea todo el tiempo, pero de manera fragmentada. Al hacerlo de manera fragmentada, en la mayoría de los casos es un sufrimiento anticipado más que un pensamiento anticipatorio. Alfabetizar sobre la anticipación implica ayudar al desarrollo de un conjunto de inteligencias, habilidades para pensar, insistimos, de manera integradora, crítica e innovadora sobre el futuro. Ya casi acabó. Nuestra propuesta metodológica para desarrollar capacidades anticipatorias, aunque no lo crean, nos costó, Hilda lo sabe, bastantes meses de estarlo trabajando. Y ustedes van a decir, ¿para eso tantos meses? Sí, pero meses donde estuvimos aplicando esto con diferentes grupos de diferentes niveles y llegando a estas conclusiones. Identificar la percepción del mundo, desarrollar una capacidad de observación, no solo ver y mirar, sino observar, problematizar y resolver problemas, apoyarnos en la información, leyendo lo visible, no visible e invisible, identificando posibles hechos aislados como débiles señales y posibles eventos portadores de futuro para anticipar. Para anticipar como planeación de contingencia y de largo plazo, y elaborar escenarios de lo que puede pasar y aplicar la imaginación y la creatividad para integrar saberes y resolver problemáticas. Y finalmente tenemos que llegar a ese momento de conciencia global donde construyamos futuros compartidos en comunidades planetarias para México y América Latina. Boaventura de Sousa Santos, apenas en junio, cuando vino a dar una conferencia a la UNAM, terminaba con esta frase hermosa que parece que solamente quedó para los víveres y aplausos, pero él era muy claro con tenemos que descolonizar la universidad. La ciencia, la universidad la ha colonizado, se ha colonizado y el futuro de la universidad está colonizado. Hay que descolonizarlo. La ciencia es un conocimiento válido, pero no se limita. Ahí está la de saberes. Y las cosas más importantes, decía Sousa, no las puedo resolver científicamente. ¿Qué es la vida y qué es el amor? No son preguntas científicas. ¿Qué nos queda como seres humanos? ¿Sí? Esto es algo que tenemos también que preocuparnos mucho en las universidades, como el mercado de mano de obra humano se va a centrar en 3 tipos de trabajo: solución de problemas no estructurados, trabajar con nueva información, realizar tareas manuales no rutinarias. La mayor parte del resto del trabajo se va a hacer por computadoras, con un trabajo reservado para asalariados. Va a haber 5 millones de trabajos para robots y solo 3 para seres humanos. Entonces, ¿qué más nos queda? Flexibilidad, capacidad de procesar e integrar muchos tipos de información para realizar complejas tareas como resolver problemas. Y no existen procedimientos de operación que no existan y trabajar nuevas informaciones comunicándolas a los demás. Cada año las computadoras son más sencillas, más rápidas, mejores y más poderosas. Nosotros le estamos agregando más años a la educación o educación cada vez mejor que capaciten habilidades que no pueden hacer las máquinas. Ahí están los elementos que proponemos para una teoría ecosistémica de la prospectiva. Rapidísimo. Desarrollar el ser prospectivo. El yo somos todos
y lo que nos rodea. Planeación estratégica para la anticipación, problematización, pensamiento crítico, responsabilidad social. Convergencia de saberes en tiempos de incertidumbre, atender lo importante, lo urgente, aplicar diseños sociotécnicos y diseños socioeconómicos. Ahora se habla ya con esos conceptos. Ya no es nada más la parte social y técnica, sino diseños sociotécnicos, diseños socioeconómicos. Y enfrentar escenarios críticos para volverlos transformadores. Para estudiar y concretar una perspectiva ecosistémica, salirnos de la caja, del castillo de la pureza de las universidades y atravesar ese puente del que hablábamos, que nos conduce al futuro de manera no dolorosa, sino liberadora, sin sufrimiento anticipado, sino con anticipación estratégica prospectiva. Es avanzar para construir una nueva historia. Y termino diciendo, la perspectiva del futuro es el ahora. Son los peligros que nos acechan y ya están aquí. No es el entonces, es aún más sobre la nación. ¿Cómo la definimos ahora? ¿Cómo nos vemos a nosotros mismos? ¿Cómo entendemos el futuro? ¿O nos regresamos al pasado? ¿O avanzamos para crear una nueva historia? Muchísimas gracias. Pues muy interesante este panorama que nos has presentado, doctora. Y creo que efectivamente la pandemia como que nos puso de frente en la vida, de hecho, ¿no? Que la vida no es como la estábamos imaginando, que no aparentemente estábamos como en un equilibrio, pero finalmente no lo era así tanto o bastante, y que nos ha confrontado y que nos ha puesto a replantear. Y yo creo que yo podría como resumir en la visión que nos muestras, doctora Baena, es como tomar nuestra vida en nuestras manos, ¿no? En el futuro, en el ahora y en el futuro. Como que hemos pensado eso, o sea, cómo lo tomamos en nuestras manos, tanto para nuestras particularidades, considerando pues el entorno global. Y cuando nos has hecho referencia, pues pensarlo desde lo descolonial o lo decolonial, que es importante, porque ahí había algo que tal vez no era como muy claro, porque estábamos inmersos dentro de una estructura como que se nos imponía, con ciertos valores, con cierta visión, que la pandemia nos puso enfrente y darnos cuenta que es algo que no nos corresponde. Que lo que nos corresponde de acuerdo a nuestro país, a nuestras raíces latinoamericanas y desde luego en un contexto mundial. No podemos dejarlo de verlo porque esas son las grandes tendencias y estamos insertos. Y por eso yo creo que es ubicarnos, qué es lo que queremos y sobre todo a dónde queremos ir. Yo creo que eso es lo importante, de tal manera que nuestro principio básico de los que hemos definido es el bien común. Es decir, que el bien común, la educación es un bien común, el conocimiento es un bien común, nuestra vivencia es un bien común. Bajo este aspecto de ecosistémico, que es el enfoque sistémico, que nos permite entender todas las relaciones que están conectadas en otros sistemas, y el enfoque ecos, que es casa, es verlo como una casa donde se vive. Y se vive pues para vivir bien, ¿no? Vivir armoniosamente, donde nos cuidamos y donde vivir también con justicia. Yo creo que esa es la parte que le agregamos al ecos en la visión sistémica y verlo como que todo es un conjunto de sistemas que muchas veces tienen fuerzas que se oponen también, que hay tensiones, pero cómo encontrar esas tensiones para resolverlas y vivirlas de una manera que pues nos equilibre en cuanto a nuestro vivir, ¿no? En el aquí y en el mañana. Yo creo que en eso pues coincidimos bastante y verlo ya como un ecosistema. Estamos en el ecosistema de la educación formal, informal, de la diversidad cultural y también de un problema que nos ha hecho muy claro que es la ambiental, que no podemos hacer nada sin que afecte lo ambiental y tampoco nada que siempre afectará a lo social.
pues me parece, creo que ahí tenemos bastantes concordancias en ver y en lo que nos, de acuerdo a su visión, lo que tendremos que hacer también me parece que va coincidiendo con nuestras propias propuestas. Pues ahora pasamos a la siguiente, Hilda va a hacer unas preguntas y también si hay del público quiere hacer unas preguntas. Primero de este diagnóstico, ahora la pregunta sería, ¿qué hacer o cómo hacer a partir de esas elementos que hemos caracterizado que son importantes, cómo hacerlo? Y en el enfoque ecosistémico, pues es hacerlo ecosistémicamente, ¿no? O sea, participativo, no centralizado, distribuido, considerando la diversidad. Esa es la parte que también nosotros hemos agregado en el hacer, porque muchas veces, a veces encontramos toda la problemática y entendimos bien, y lo que proponemos en el fondo sigue siendo lo mismo, centralizado, jerarquizado, no flexible, por lo que consideramos que precisamente lo que hay que buscar es la flexibilidad con organizaciones más horizontales, participativas, autogestivas, y es la forma en que nosotros proponemos cómo hacerlo. Y bueno, ahorita le cedo la palabra a Hilda, que va a pasar a una serie de preguntas que hayamos hecho y se vale, después de lo que se ha expuesto, de lo que hemos estado mencionando, plantear preguntas para hacer de esto un diálogo que nos vaya ayudando ahora cómo hacerlo, ¿no? O sea, o qué elementos tendríamos que hacer ya para organizar bajo estas otras consideraciones que hemos tenido al ver la problemática, cómo hacerlo. Entonces te cedo la palabra, Hilda, para que pases a este diálogo con algunas de las preguntas que estuvimos consultando con los del equipo, pero igual se trata de que también los demás, los que están ideas, críticas, aportaciones, también nos permitan enriquecer nuestro conocimiento. De hecho, así ha sido el grupo, todos podemos expresarnos, somos un grupo ecosistémico, somos abiertos, dispuestos a construir a través de nuestras visiones, desde nuestras áreas, inclusive pudiendo ser contradictorias, o no necesariamente, porque esa es la realidad, ¿no? O sea, no todo es armonioso, sino que también parte de la realidad es todas estas tensiones que existen. Pues te paso la palabra, Hilda. Bueno, muchas gracias. Un saludo a todos. Saludos, doctora Guillermina. Gracias, Víctor. Saludos a mis queridos amigos de Coayet, que tanto quiero. Saludos, Alma. Saludos a todos, de verdad, porque es un gusto estar compartiendo con ustedes. Hay una cuestión que a mí me llamó muchísimo la atención desde las primeras láminas que empezó a manejar. Yo me referiría, por ejemplo, ahorita en la segunda, en donde la pregunta que anotó, doctora, es cómo llegamos hasta aquí. Pero también en el seminario de perspectiva nos ha hablado mucho de las débiles señales. Y en realidad las nuevas tecnologías, más bien la tecnología e Internet, nos dio muchas débiles señales. Porque no es realmente que abruptamente hayan surgido con la pandemia. Se estuvieron desarrollando, cambió la economía, cambió la sociedad, se hizo globalización, y como que en educación no escuchamos. Entonces, ¿qué fue lo que pasó? En este sentido, yo quisiera ver desde su visión prospectiva, ¿cuáles serían las condiciones en cuanto a las instituciones educativas que no se generaron cuando las señales las teníamos allí? Bueno, efectivamente, esto pues fue interesante y parecía sorpresivo, pero como bien dices, ya se venía dando a nivel de débiles señales que no alcanzamos a leer. ¿Por qué no las alcanzamos a leer? Primero porque no teníamos las metodologías ni las formas de observación científica para poder detectar cómo se podía leer, cómo se podían medir. Entonces, en ese sentido, por eso decía yo que seguíamos con planes de estudio obsoletos, con estructuras académicas caducas, que no iban avanzando. Por eso hablaba yo de que las
universidades estaban colonizadas, les colonizaron el futuro, ¿sí? Tenían solamente que seguir dando lo que se había aprendido que tenía que dar, ¿sí? Por eso yo uso mucho aquella anécdota de que somos profesores que aprendimos del siglo XIX en el siglo XX para impartir clases en el siglo XXI. Entonces, con esas desventajas, imposible avanzar, imposible. Entonces, la ventaja que ahora podemos tener es que podemos ya aprender a leer esas débiles señales o esos eventos portadores de futuro, a partir de pensar que ningún hecho es aislado, ninguno. Todos tienen una razón de ser y cuando vas a integrar esos hechos, te puede llevar a múltiples situaciones. Que mataron a dos trailers y una persona hace unos días en Chihuahua. Parece un hecho aislado, ¿sí? Se manejó aparentemente como un hecho aislado, pero que tuvo que ver con una serie de situaciones, ¿sí? Que si vas siguiendo, es interesante cómo se va tejiendo ese tejido de información que nos da la capacidad de informarnos. La perspectiva tiene que ser información, una información que pueda verse a niveles de lo visible, lo no visible y lo invisible. Esa información después nos está dando ahorita elementos para construir escenarios. Y podemos construir varios escenarios. O sea, con las débiles señales tenemos posibilidades de ver esto va para acá, por este lado, y esto va para este otro y para este otro. ¿Qué es lo que sucede un poco en esta situación y qué es lo más preocupante, digamos? Primero que los tomadores de decisiones no quieren salir del pasado, siguen metidos en las estructuras académicas antiguas, siguen resistiéndose o siguiendo los modelos que pues ya no funcionan, efectivamente. De alguna manera ya estaban, ya existían y la pandemia son evidentes, ¿sí? Digamos, los desnudó y nos hizo ver que las estructuras en las que estaban montados estos planes, esta educación, pues no era la adecuada para enfrentar la problemática actual, ¿sí? Y entonces, pues estamos ahorita a la expectativa de que, a ver si se dan cuenta de que tienen que aplicar la perspectiva ecosistémica, por Dios. Y aquí hay muchos avances y que ya el trabajo que han hecho ustedes ya también durante años es un trabajo meritorio, pero ¿en dónde están las autoridades que se van a atrever a echarlo a andar? ¿En dónde están las autoridades que lo van a manejar? ¿No? Esto es preocupante, ¿sí? Por lo pronto, digamos, es el comentario inicial. Adelante con la siguiente pregunta. Yo quisiera hacer un comentario rápido sobre estas señales débiles. Yo creo que de alguna manera sí sabíamos como que algo no estaba funcionando, ¿no? Y sí había señales que nos podían indicar por dónde ir. Pero yo creo que también la cuestión es que tal vez estamos acostumbrados, leíamos este fenómeno educativo pues con referencias anteriores. Y por eso creo que es importante ahora releer lo que está pasando, ¿no? Tal vez estamos pensando los estudiantes, como nosotros fuimos estudiantes, los estudiantes han cambiado. Volver a leer en lo que se está pasando, sobre todo porque se trata de un problema emergente, ¿no? Donde pequeños cambios pueden conllevar grandes transformaciones o grandes desequilibrios, y eso es propio de lo emergente. Y creo que es importante, o ya después de lo que vivimos, saberlos leer desde otras referencias y identificarlo para que no nos equivoquemos en una perspectiva, porque pienso que la perspectiva falla cuando no tenemos una buena lectura, o sea, que la lectura fue incompleta. Y creo que esto es muy importante y sobre todo considerando las emergencias, ¿no? Y bueno, el problema de las estructuras que existen y que se resisten,
para cambiar es también el otro, pues el otro punto importante, ¿no? Porque podemos acá proponer escenarios, pero lo que estamos proponiendo seguramente está cambiando las estructuras porque estamos en una crisis estructural que no puede soportarse de la misma manera. No quería como redondear esto que, que ya nos respondió muy bien la doctora y a la pregunta que nos planteó Hilda. Adelante, Hilda. Y bueno, se ponen comentarios y observaciones también del grupo, ¿eh? Sí, efectivamente están cambiando las estructuras, pero yo creo que sobre todo en el caso de la UNAM es preocupante porque, o sea, si lo vemos como una perspectiva ecosistémica, comprende un todo. Y ese todo no solamente se olvidó las débiles señales en cuanto a la tecnología, inclusive la misma pandemia era anunciada. La doctora nos hizo favor de compartirnos una videoconferencia con expertos y con estudios que nos decían aquí estaba ya anunciada la pandemia. Entonces yo creo que no solamente es eso, otra de las cuestiones que también hace falta y que no se ha hecho nada al respecto es dónde está la tecnología. O sea, a final de cuentas tuvimos que comprar nuestras computadoras, las computadoras cuando llegó el Zoom, no todas admitían el software, empezaron a calentarse, se quemaron y pues ni gracias, ¿no? Entonces, como que no solamente es cuestión de los cambios que se van generando, porque los cambios se generan y en un momento dado pueden quedar sin rumbo. Y habría que darle como rumbo, y ese precisamente es el pensamiento más sistematizado, más de anticipación que está mencionando la doctora, para que realmente no sea precisamente el que nos gane ¿cómo nos decía doctora? La ansiedad y la anticipación, ¿no? Sí, sí, El sí, pensamiento exacto. anticipatorio. Sí, el sufrimiento anticipado. ¿Sí? Sí, ¿Sí? no se trata de sufrimiento anticipado, sino de planeación estratégica anticipada. Exacto. ¿Sí? Entonces, en este sentido, realmente dentro de toda esta situación, ¿qué debería de desarrollarse? Aquí marcaríamos el 2030, pero yo lo dejaría más bien abierto, porque habría que atender la parte estratégica y la parte del futuro más lejano. O sea, ¿qué tendríamos que hacer primero? Fíjate que tenemos que empezar a hacer todo, de todo. Tenemos que hacer estrategias completas que empiecen a trabajar en el aquí y en el ahora, o sea, sobre lo urgente y que empiecen a trabajar sobre lo importante y lo más estructural. Porque si no, ya se nos hizo tarde, digamos, ¿sí? Y no podemos poner fecha 30 o 2040, 2050, sería es muy relativo y serían otra vez una camisa de fuerza, porque hay cosas que hay que atender, pero de inmediato. Por ejemplo, hay carreras en la UNAM que ya no funcionan, ya no van a servir, ¿para qué las seguimos enseñando? ¿Sí? Hay otras carreras urgentes que ya incluso están solicitando gente para trabajar, pero no hemos preparado, ni estamos soñando si quieren preparar alumnos en esas áreas. Entonces, ¿en dónde estamos ubicados? Hay que estar trabajando de manera simultánea. Y tienes razón, la tecnología fue de repente intrusiva, ¿verdad? Nos llegó, nos cayó y dijeron, ahora sí hay que, o aprenden nuevas tecnologías o aprenden. Y nos llevó a situaciones que son verdaderamente dramáticas, a muchos profesores que ya nuestras habilidades y destrezas cerebrales ya estaban más
dedicadas a a lo intelectual que a lo hábil, nos ha costado un trabajo espantoso este aprendizaje. ¿Qué es lo que ha sucedido? Que los alumnos nos ganan muchos en habilidades. Entonces, ¿cuál sería la tendencia que estamos viendo allí? Los alumnos van a aprender más rápido a través de Internet, van a asimilar información y conocimientos, y entonces, ¿cuál sería el papel del profesor? Y eso es lo que hay que preguntarnos. Ahora, ¿qué tipo de profesor tenemos que tener? Un profesor que lo sepa conducir, que no agarren el Internet nada más como autodidactas, porque no van a aprender, no van a asimilar. Entonces, tienen que trabajar efectivamente en una orientación que como profesores les podamos dar. Todavía debemos pensar en que como maestros tenemos que hacer un replanteamiento en cuanto a la enseñanza, no tanto ese binomio que juntábamos enseñanza-aprendizaje. Los alumnos van a aprender más rápido que nosotros en el Internet, entonces cuidado con eso. Y la otra parte es que nosotros vamos a tener que capacitarnos en cómo enseñar para lo que vendrá sin saber qué vendrá. Fíjate qué interesante, ¿no? No sabemos qué puede venir. Entonces tenemos que capacitar para enseñar en eso, lo que vendrá. Entonces es un reto maravilloso, ¿sí? Que nos lleva a abrir las visiones metodológicas, que nos lleva a abrir, a replantear situaciones que no hemos considerado, hacer preguntas que no hemos hecho, a presentar sobre todo las preocupaciones por resolver problemáticas y no solamente por resolver ejercicios. Yo les digo mucho a los profesores, bueno, nos enseñaron a resolver ejercicios, no problemáticas, ¿sí? Nos enseñaron a que si 2 más 2 eran 4, teníamos que llegar al 4. Ya estaba prehecho el ejercicio, ya estaba la solución dada, pero nunca nos enseñaron siquiera a cuestionar por qué 2 más 2 tienen que ser 4, por qué 2 y por qué tanto, y no hay otra forma de llegar y no hay otra forma de dar la vuelta. Entonces, no nos enseñaron a resolver problemáticas. Entonces, que además ahorita son urgentes, ¿no? Este, Magdalena Villalobos pregunta que qué carreras son estas, las que yo hablaba. Son carreras muy, muy simpáticas. Hay carreras, déjame ver si me acuerdo de los nombres de memoria. Hay una que es el diseñador de granjas verticales, el diseñador de viajes espaciales, turístico, espaciales. Hay otras que Google ya estaba pidiendo a algún controlador para algoritmos, porque los algoritmos se hacen de las suyas ya por sí solos, entonces necesitan a gente que trabaje con los algoritmos y que los vaya también supervisando. Entonces son carreras simpaticísimas, rarísimas, que ya incluso las están solicitando las grandes empresas. Amazon, por ejemplo, está capacitando sus propios cuadros en carreras muy cortas sobre entrar a la nube y manejar nuevas tecnologías, y de paso está capacitando a los que vienen de la guerra y a sus familias, entonces les está consiguiendo chambas adicionales para que no se sientan mal. Y todo eso pues es interesante. Y efectivamente esto del maestro Lobardo que habla el efecto mariposa es muy, muy frecuente. Efectivamente, un pequeño cambio puede provocar grandes efectos, ¿sí? Y es algo que es algo de lo más atractivo cuando hace un escenario, ¿sí? ¿Qué escenarios puede uno prever con un pequeño cambio que haga, ¿no? ¿Qué se puede dar? Y esto nos ayuda a ampliar mucho una visión global. Creo que ya me estoy saliendo de la pregunta, ¿verdad? Sí, fíjese, doctora, que todo esto es muy interesante porque en estas palabras se recuperó nuevamente lo que es el ecosistema. Pero, ¿qué es lo que seguiría?
Y bueno, yo lo que plantearía es la inmersión, o sea, el metaverso, que es lo que se está planteando ahorita, que todavía hay pocas universidades que lo están utilizando. La de Tokio sí ya tiene su parte experimental. Y pero también otra de las cuestiones que usted está tocando es la tendencia de las empresas a capacitar su propio personal. Yo leí un caso en donde precisamente en estas universidades que ya están experimentando con el metaverso, pues resulta que ellos están solicitando empleados, 50,000 empleados, y no los encuentran, porque no hay gente que pueda manejar de esa manera las tecnologías. Entonces se dieron a la tarea de formar su propia centro de capacitación, Claro. o hacer alianzas con las empresas. Que eso, si las universidades se descuidan, si las universidades públicas se descuidan, ahí está un desplazamiento y muy fuerte, ¿sí? Y por el otro lado también, si se plantea esa inmersión, o sea, la inmersión obviamente va a ser sentirse en un medio, vivenciar ese medio, verse rodeado de todo un sistema ecológico en donde se mueve esa problemática que van a resolver. Pero aquí hay otra cuestión bien importante. Van a producir, pero toneladas de trabajo. ¿Con qué ética? Y los espacios en donde se conviva, se interacciona, ¿a dónde? Porque también leí yo un reporte que uno de los problemas mayores del aislamiento en la pandemia fue precisamente la falta de socialización, sobre todo en jóvenes de preparatoria. ¿Por qué? Porque es precisamente el periodo donde se desarrollan las habilidades cognitivas superiores, y es con la interacción. Entonces, pues yo no sé qué tiene que pasar, pero nos ponemos las pilas o las universidades públicas se hunden, ¿no? Sí. Yo quisiera también, acá estamos hablando de las necesidades empresariales, que está bien, pero también habría que hablar de las necesidades sociales. Entonces también habría que pensar en una inmersión en las problemáticas más básicas sociales, por ejemplo, sobre la pobreza, sobre los cultivos, donde se puede usar mucha tecnología, y también es donde hace mucha falta, porque tenemos que resolver, por ejemplo, los problemas de agua o de cultivo, los cultivos en las comunidades, donde hay grandes problemáticas y hay la tecnología que es importante y que puede ayudarnos a resolver. Yo creo que también está bien la inmersión virtual, pero también la inmersión social, porque ahí se encuentran también muchas problemáticas urgentes de nuestros países y que es importante tener esa otra dimensión de lo social. Está bien la parte empresarial, las nuevas tecnologías, pero también hay que fijarse en cosas que estamos teniendo, ¿no? Si ya no, cómo promover la producción, no sé, de los alimentos, cómo mejorar las economías. Creo que también ahí hay todo un campo. Desde luego que esas profesiones, por ejemplo, no existen y tampoco tienen esa competencia o competitividad de salarios que podría tener este tipo también de propuestas también de resolver también del otro lado como más también ubicadas a nuestras problemáticas. Y creo que contamos también con mucha tecnología. Son problemas muy interesantes que también requieren mucha tecnología y que también, pues, desde un enfoque ecosistémico interdisciplinario, cómo crear estas nuevas profesiones que tampoco existen, donde podamos, pues, promover el desarrollo social también, no solamente el empresarial, porque ahí se cuestan, como lo dice Hilda, la cuestión ética. Qué tan ético es a veces las propuestas que encontramos, por ejemplo,
trabajar mucho sobre las redes sociales, aunque haya mucho trabajo, qué tan éticos son las redes sociales, cómo están hechas. Déjalo de ético, es pues el acceso. El acceso. Yo creo que la parte principal también es el acceso de la mayor parte de la gente hacia el Internet y hacia las nuevas tecnologías, que fue el grave problema que tuvimos ahora con la educación, ¿no? Sí, claro. La SEP México estaba feliz porque estaba dando clases hasta por televisión, pero en realidad no han querido hacer una evaluación realmente a fondo de qué fue lo que pasó, ¿sí? Y de Sí, acuerdo con claro. lo poco que la OCDE nos deja ver, dice, en lo que ellos averiguaron, dice, se calcula que solo el 10% de todos los contenidos que debieron ver es lo que asimilaron. Imagínense, y el otro 90%, ¿qué está pasando con nuestros alumnos, no? Y entonces, pues muchos se fueron, muchos se aceptaron, muchos ya no quieren regresar porque se murió su familia, porque no tienen chamba, porque están deprimidos, porque se quieren suicidar. Hoy sí, entonces tienes un problema mucho más grave del que teníamos antes, ¿no? Y entonces tienes que ver cómo le haces para recuperar los alumnos que se te fueron, sobre todo los que estaban en la UNAM, pues si ya estaban en la UNAM, ¿por qué se nos fueron? Luego, trabajar los aprendizajes con ellos, los aprendizajes perdidos, ¿sí? Que aquí te van a obligar como profesor a hacer un trabajo individual con ellos, personalizado, porque no sabes cómo está cada quien, ¿sí? Y tendrás que trabajar con cada uno. Y aparte, tomar en cuenta cómo está su situación socioemocional y cómo están, en qué tipo de entorno están. Si no tienen para comprar un dispositivo y Claro. solamente usan un teléfono, que tienen que ir corriendo allí al poste de Hi-Fi para poderse conectar de Wi-Fi, no, pues estamos fritos, ¿no? Entonces, eh, por eso también no podemos tener muchas expectativas en el metaverso, ¿no? Y además, si se cae el sistema menos, que si Elon Musk decide cambiar a Twitter, ¿qué es lo que va a pasar? Hay Claro. muchas opciones importantes que tenemos que tomar en cuenta y tenemos que tomar en cuenta precisamente que los muchachos hay que Exacto. trabajar con Sí, ellos de otra manera, ¿no? sí. Fíjese que uno de los principales, del primer principio que proponemos, que es el bien común. La educación es un bien común, pero que lo podemos aplicar a todos. La tecnología también es un bien común. Debía Claro, ser, sí, desafortunadamente, esa tecnología, el propietario es un pequeño grupo. Pues ahí hay grupo, una claro, cuestión ética. Y ya, al ser un pequeño grupo que busca solamente la ganancia, pues todo va a estar alrededor de ese fin que se tiene. Yo creo que si ponemos la cuestión ética y como bien común a todos los niveles, yo creo que eso nos permite ir viendo qué es lo más importante como bien común, ¿no? Para una vida común para todos, bien, dadas nuestras circunstancias. Yo creo que algo importante es la ética a todos los niveles, desde la tecnología, de los recursos, ¿no? Digital, es un bien común. ¿Cómo podríamos para empezar a resolver el problema del acceso? Y me parece bien como estrategia, no todo puede ser cambiado, sino que, como lo mencionaba doctora Baena, para resolverlo inmediato, ir pensando hacia lo que tendríamos que cambiar como de una forma más estructural, pero sí dar respuesta, porque tenemos tantos problemas tan urgentes, que esos son como los prioritarios, ¿no? ¿Cómo resolver? sí, 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 sí. Sí, efectivamente, el Internet no forma parte de la canasta básica. Eso nos lo dice constantemente la doctora Díaz Barriga. Exactamente. Internet no Y está es en un la bien común. O sea, ¿no? Internet fue creado Sí. por científicos en matemáticas, física, ingeniería. Si no hubiera habido, por ejemplo, todos los avances de la física, de las matemáticas, no hubiera existido. Y esto es producto Sí. de la ciencia. Y es producto. Adelante, perdón, ya. Continúa, Aila.
Sí, de mi parte hay una pregunta que elaboró Adriana que se me hace muy interesante porque dice, los expertos consideran que ante el uso invasivo de la tecnología digital es inminente una redefinición didáctico-pedagógica en la educación superior. Y yo contestaría que sí. ¿Por qué? Pues porque finalmente el utilizar esos recursos nada más por el sensacionalismo generaría una educación sin sentido. Y el que tenga precisamente esa base teórica le da sentido al aprendizaje, el por qué la estamos utilizando, porque estamos marcando fines, ¿no? No sé cómo la vean ustedes. Sí, sí, definitivamente, pero otra vez nos vuelve a poner en la tesitura de apostar todo a la tecnología. Cuidado con ese tipo de apuestas, no estamos en un casino, y tenemos la obligación, la perspectiva ecosistémica tiene que ver todos los grises, no solo el blanco y negro. Ese es por Así es. una parte, pero por la otra, la visión que nos puede dar la tecnología tiene que ver con el acceso a la tecnología, que no lo tienen, lo vimos nuestros estudiantes, si quieren la UNAM, a pesar de los esfuerzos que hicieron. No tenían computadoras, no tenían más que su celular, y fue muy difícil que tomaran clases así. Y si fue difícil tomar clases, ¿qué tomaron de clase? No lo sabemos. Tenemos que hacer una evaluación muy seria con respecto a ese tipo de situación, hacer efectivamente ya un cambio profundo que tiene que ver con una nueva aproximación a la tecnología digital y aproximar a ellos, ¿no? Este gobierno tiene entre sus proyectos el Internet para todos, pero así como va, después de 3 años, no ha habido Internet para todos y va a ser difícil que se cumpla Internet para todos. Tiene que ver con muchas situaciones, incluso de lugares remotos, donde solamente llegan los teléfonos satelitales. Y mientras no se los compren a Elon Musk, que es el que está poniendo los satélites para esos teléfonos, pues entonces va a estar cada vez más lejano esta parte de las nuevas tecnologías. Entonces sí hay que ir trabajando en todos los sentidos. Por eso es muy linda esta frase de los bolivianos que dice el yo somos todos y lo que nos rodea. Implica todo esto, estos elementos para que nosotros podamos seguir trabajando en diferentes situaciones. Si hay que enseñarles a hacer granjas verticales, hay que enseñarles a hacer granjas verticales. Están estudiando para la vida, no para la escuela, no para hacer la tarea, como decíamos, ¿no? Entonces, sí hay que manejarlo. Para eso la visión prospectiva nos ayuda a ver las diferentes opciones que tenemos y aprender que no es nada más la apuesta y una sola visión, sino que tenemos que trabajar en las diversas visiones que nos hablen de convergencia de saberes, de sabiduría colectiva y de entendimiento de lo que nos rodea. Sería por ahí mi Claro. participación. Sí, efectivamente. Leo tiene una participación. Yo creo que sería interesante que las pusieras, Leo. Bueno, ahorita también Hilda va a tomar la palabra, que la ampliaras tu observación. Leo, Sí, ¿quieres? sí, el asunto es esta cuestión de que nosotros tenemos, por ejemplo, principios ecosistémicos que hemos estado planteando y demás, pero siempre tienen que ser definidos y conceptualizados para ser planteados de forma clara, porque no hay ningún concepto que ya esté predefinido y que de alguna manera de hoy y para siempre ya quede establecido. Bueno, pues el concepto de democracia ha ido cambiando, ¿no? Hacía el recuerdo hace poco de que el voto en las mujeres
el voto democrático en las mujeres, en México se dio hasta 1955, ¿no? Entonces, tal vez muchas mujeres que nacieron después de esa época, pues no toman en cuenta esta situación de que esta idea de democracia, pues no las incluía, ¿no? Y así sucesivamente, creo que tenemos cosas que no están ganadas ya en la actualidad. Exactamente, en este ambiente ecosistémico hay una constante situación de poner dentro de nuestros sistemas, ¿no? Esfuerzo para que no caigan ciertas cosas que ya se han ganado, ¿no? Y bueno, el caso de, aquí puse esta situación de que pues hay neoliberales que dicen las empresas tienen derechos humanos, ¿no? Y pues Elon Musk dirá, ¿no? Bueno, los derechos humanos de mis empresas para que ustedes tengan internet son superiores, porque entonces, pues para que ustedes puedan tener internet, ustedes tienen que a, aceptar que yo soy el que pongo los satélites, ¿no? Entonces, eso es más importante, esos derechos humanos de esas empresas son más importantes para que ustedes a su vez puedan tener, y bueno, es toda una situación que hay que considerar, ¿no? Bueno, solamente eso. Bien. Bueno, y yo a esto agregaría también la importancia del pensamiento anticipatorio. Y el comentario sería que, salvo la información que ustedes tengan, además, yo solamente la he visto en perspectiva, trabajada por la doctora Baena, y la he visto en deportes, que aquí está Rosalía Villa. Son los dos en donde he visto que formalmente han estado trabajando el pensamiento anticipatorio y que mucho nos ayuda precisamente en esa planificación del futuro. Sí, yo creo que efectivamente es pensar el futuro, nuestro futuro, ¿no? Como antes era el pensamiento utópico, ¿no? O sea, lo que queremos llegar. Y claro, con la perspectiva es como ya es una forma más metodológica y creo que es muy importante. Pero volviendo un poco a la Bueno, yo pregunta de... nada más quisiera A ver, sí, ¿no? perdón. Que en educación a veces nos vemos muy mal de no tener este pensamiento anticipatorio, ¿no? Porque somos en educación los que tenemos que formar a las nuevas generaciones, ¿no? Y no hemos creado condiciones fuertes para que este pensamiento anticipatorio se desenvuelva y sea fuerte en ¿no? Esta situación de la prospectiva debiera ser uno de los enclaves centrales y básicos, además del pensamiento ecosistémico, digo, que como bien la doctora Baena dice, ¿no? Van junto con pegado la prospectiva con el pensamiento ecosistémico. Bueno, nada más metí mi cuchara por eso, perdón. No, me parece muy bien, qué bueno que se haya estado esta discusión. Yo creo que de alguna manera, en el fondo, nos han hecho solamente pensar en el hoy y en el ahora, no pensar hacia adelante. Los que sí piensan hacia adelante son las grandes empresas. Ellos sí se dan esa posibilidad bajo su visión de futuro. Pero a la mayoría nos dejan el hoy y el ahora. Yo creo que también por eso, ahora sí que nuestro futuro también es un bien común, ¿no? O sea, que esto tendríamos que ir pensándolo hacia adelante, hacia lo que queremos llegar. Yo creo que eso es muy importante. Eso es lo que yo rescato mucho de lo que nos expuso la doctora Baena, de que tendríamos, así lo interpreto, hacernos de nuestro propio futuro. Y como ecosistema o como sociedad, no solamente desde el punto de vista de un grupo, sino que nos pertenezca a todos, ¿no? Como un bien común. Yo creo que ese es lo importante, que no solamente, por ejemplo, en la perspectiva que hicimos, pues lo hacemos un grupo de académicos, pero para que tenga efecto lo tienen que hacer los tomadores de decisiones. ¿Por qué no se hace participar a todos en la toma de decisiones? Porque cuando en la capa de abajo se trabaja y se pasa a la de arriba,
pues se puede distorsionar y no considerar en esta perspectiva que queda solamente en las manos de un grupo de tomadores de decisiones y sin considerar que también todos podemos ser partícipes de esas tomas de decisiones. No sé, doctora Baena, ¿cómo se podría resolver? Porque pienso que muchas veces las perspectivas cuando pasa con los tomadores de decisiones a lo mejor no corresponde a lo que lo hicieron los, digamos, grupo que creó toda esta visión. Si hay ahí usted nota que hay alguna una problemática cuando, que lo mencionó, ¿no? Cuando pasamos a los que tienen que tomar, hablando de la universidad, ¿quién la podría reconfigurar? Pues son los tomadores de decisiones y va a haber una resistencia. ¿Cómo podríamos resolver esta problemática que al final nos topamos? Porque si proponemos, podemos tener mucha imaginación, muchas propuestas, pero si no hay alguien, o yo pienso que deben ser todos los que participamos, para que se dé ese cambio. Y igual la experiencia nos ha dado como respuesta que tenemos que hacer estrategias multimedia, ¿sí? Que tenemos que estar insistiendo en diferentes sentidos. Por ejemplo, ustedes son un grupo consolidado que ya tiene tiempo, que está trabajando y que a través de su promoción, difusión y insistencia pueden estar llegando a los tomadores de decisiones, informando a tomadores de decisiones de diferentes niveles, nivel federal, nivel estatal, ¿no? Y la propia UNAM. El otro punto es que pueden ustedes empezar a hacer propuestas, digamos, más concretas. Por ejemplo, algo que estamos viendo que está sucediendo en varios países de la región y es muy interesante, es el trabajo con carreras cortas y diplomados cortos, les llaman, ¿sí? Carreras muy cortas de 2, 3 años, no más, ¿sí? Y es un poco un ejercicio que hemos tenido y que no le han tomado mucho en cuenta en UNAM sobre las especializaciones. Por ejemplo, ciencias políticas tiene una especialización, 4 o 5 especializaciones, todas que se ven en 2 semestres. Ajá. Y después de 2 semestres salen actualizados, se pueden titular de la licenciatura si no lo han hecho, salen con un máster que les sirve para estudiar en cualquier parte de Europa, un doctorado. Entonces, ese tipo de combinaciones en donde una sola formación breve, actualizada, moderna, necesaria, se le puede dar al alumno y puede cubrir muchos aspectos simultáneos muy atractivos, ¿sí? Como esto que les digo, pueden titularse en la licenciatura, pueden en 2 semestres terminar prácticamente una actualización con su tesina, quedan automáticamente a nivel posgrado porque la especialización está en el posgrado y se vuelven máster para estudiar en Europa, un doctorado. O sea, muchas cosas simultáneas, muchas cosas juntas, se pueden ir trabajando y se pueden ir proponiendo qué es lo que más atractivo va a tener un alumno, sobre todo todos aquellos que perdimos, que se nos fueron. Entonces, tendríamos que buscar la manera de atraerlos otra vez y de recuperar las pérdidas de aprendizaje a través de este tipo de capacitaciones, de este tipo de cursos que permitieran una actualización y además una renovación de conocimientos ya muy útiles para lo que ellos estén enfocando, ¿no? Que no sea necesariamente derecho, medicina, las clásicas, sino que ya sean algunas especializaciones, ¿no? En donde ya se puedan ir trabajando gestión de conflictos,
mercadotecnia, opiniones, trabajo de democracia, etcétera. Este tipo de elementos que se ven diferentes. Y sí, la planeación, hay que insistir en que la planeación siempre es planeación prospectiva estratégica, es diferente a la planeación común y corriente, a la planeación tradicional, porque esta lo que tiene de diferencia es que, digamos, tiene que llegar a la acción, ¿sí? Por ponerme mi ejemplo clásico, en la planeación estratégica nosotros decimos, vamos a chocar contra un iceberg si seguimos así. En la planeación prospectiva estratégica decimos, tenemos que hacer esto para evitar la colisión frente al iceberg. Entonces podemos hacer todo esto. Esa es la gran diferencia, la acción. Y entonces Claro. ese es el punto clave en perspectiva, siempre es la acción a través de la información, una información completa, y a través de todos estos elementos que tienen que ver con lo que han planteado de lo ecosistémico. Y efectivamente esto da muchos elementos importantes. Sí, me parece muy bien lo que nos está proponiendo, efectivamente, que los grupos que van reflexionando, bueno, uno es el nuestro y hay muchos, ¿no? Que vayamos tratando de incidir a las esferas de los tomadores de decisiones para que realmente se vaya dando el cambio. Y el otro, como dice, hasta acciones pequeñas, ¿no? Innovaciones que vamos haciendo para ir avanzando, porque si ya pensamos, como lo estamos haciendo en el proyecto de las intervenciones, en intervenciones como muy específicas, pero ya desde otro punto de vista, desde otro enfoque. Y creo que también podemos ir avanzando como en dos sentidos, ¿no? Tratando de llegar a las esferas de los tomadores de decisiones y también con innovaciones que vayamos como construyendo o abonando a pensar la educación, incluso temas específicos para ir cambiando. Y también algo que me gustó mucho, que su hija, por algo será su hija, nos habló de la perspectiva para jóvenes, este pensamiento prospectivo que se lleva hasta el nivel del joven para como una forma como parte de su formación para ir creando también su propio futuro. Porque generalmente, digamos, en la idea, pues mira, estudia esta carrera, vas a llegar a esto, pero como están las circunstancias, esa visión que tiene su hija, que la que está trabajando, es que los mismos jóvenes de alguna manera se apropien y vayan construyendo su futuro. Me parece también muy interesante desarrollar este pensamiento prospectivo hasta el nivel incluso personal. Sí, es clave lo de futuros personales y es algo que no se ha explotado, y menos en las universidades, porque en las universidades los chicos son el número de lista y ya, a veces nos acordamos de su nombre y ya, pero no sabemos, no acabamos de trabajar con ellos como seres humanos, con seres humanos con inquietudes, emociones, situaciones. Y esta es la parte también que hablábamos donde tendremos que pasar a una educación más personalizada. Y esto de futuros personales es clave también. Claro que sí. Ahí van ya elementos que se van acumulando que pueden ser importantes, ¿sí? Les pongo el caso de nosotros. Nosotros ya tenemos ya muchos años en el seminario de estudios prospectivos, pero lo teníamos encerrado en las paredes de la facultad, en el castillo de la pureza, le llamo yo, de la universidad. Y de repente, a partir de este año, lo abrimos a nivel internacional con los colegas de América Latina. Eh, eh, El, eh, el seminario es otra cosa. Hemos aprendido en estos meses cosas que no habíamos aprendido en todos los años que llevaba el seminario. Y nos abre mucho los espectros de qué están haciendo en Panamá, qué están haciendo en Guatemala, qué están haciendo en Argentina, qué están haciendo en Chile. Y esto abre mucho el espectro para nuevas ideas. Trabajamos mucho porque la UNAM tuviera un centro de prospectiva o hiciera cuando menos un programa de prospectiva, pero no había respuesta. Nos decían sí, pero nunca nos dijeron cuándo. Estuvimos trabajando muchísimo tiempo
Y en el 19 hicimos un congreso internacional en la UNAM. Por desgracia andaban con los líos de tomar la universidad y eso y lo otro. Y vinieron un grupo de árabes de la Universidad Príncipe Mohammed a hacer convenios con la UNAM, a darles $250,000 al año. Y entonces no hubo nadie para hacer el convenio. Se trata entonces, ¿no? No estuvieron los directivos, no estuvieron los coordinadores que podían firmar los convenios. Fue verdaderamente dramático. Pero bueno, hemos seguido insistiendo hasta donde podemos y nos damos cuenta que efectivamente mientras institucionalmente no haya un convencimiento de hacer una visión, de tener una visión prospectiva, va a ser muy difícil. Los pocos que nos hemos encontrado, pues sí han tomado decisiones al respecto, se han hecho algunas cosas muy ligeras, pero de repente, pues como es la administración pública, se cambian, lo sacan, se salen y se acaba el proyecto. Pero seguimos insistiendo. Sí, me Hay parece. una pregunta que está haciendo Magdalena Villalobos, que me parece muy interesante y referente a lo que está planteando usted, doctora. Dice, no pude plantear esta pregunta en el formulario, pero me interesa saber la relación del tema con el poder, es decir, las autoridades o las personas que detentan el poder, ¿qué tan abiertos estarían a estas perspectivas? O si no tienen poder, ¿o cuál es tu poder? Sí, me parece muy interesante. ¿Por qué no la expresas bien, Magda? Porque creo que el poder es algo que encontramos en todas partes y muchas veces lo que Pues más bien me gustaría saber, pues conocimiento es poder, ¿no? así Pero es. a la hora de plantearlo en las instituciones hay muchas trabas. O sea, nos ha pasado, ¿no? En diversas instituciones y tú puedes tener una propuesta interesante, pero finalmente, si no hay interés, si no hay apoyo, pues son propuestas que se quedan en el aire. ¿Cuál sería nuestro poder? Nuestro poder, por ejemplo, hacer este tipo de eventos, por ejemplo, no sé, hacer grupos, comunidades, ecosistemas, Exacto. pero teniendo una propuesta pues muy, muy fortalecida, muy afianzada, ¿no? Pero yo creo que es algo que nos vamos a enfrentar siempre, ¿no? O sea, este tipo de trabas. Y curiosamente, la gente que detenta el poder, desgraciadamente lo vemos en muchas instituciones, está más preocupada por permanecer en su puesto que por hacer, proponer cosas interesantes, académicas, a futuro incluso, ¿no? Pero bueno, eso era algo que yo quería. Y aquí la doctora Guillermina, pues sí, algo habló sobre ese tema, ¿no? De un contrapoder, ¿no? Y creo que tú lo has mencionado, el trabajo en equipo, en red, en fundamentación, lo que estamos haciendo, lo que hace la doctora. Yo creo que hay muchos grupos en la UNAM que están reflexionando en otra manera de hacer la educación. Y es ir creando para mí esa red de ecosistemas, ¿no? de reflexión y de acciones que estamos haciendo. Y después también hay poderes que son explícitos, pero otros que son implícitos. Y vuelvo partiendo de la pregunta de Adriana, lo que entiendo yo que ella está planteando que en el aspecto de la educación va por adelante la tecnología y la pedagogía va por detrás. Es que hay un poder que se le ha dado a la tecnología, por las empresas, a que todo va a ser como muy tecnológico y quedando por atrás, digamos, la pedagogía. Y hay un poder que se le ha dado ese conocimiento a esa tecnología, rezagando la parte pedagógica. Y creo que hay que invertirlo, ¿no? Y toda esta parte de ese poder tecnológico que viene pues precisamente por los que tienen la tecnología y que la venden, nos obligan o van llevando, nos van haciendo tender
hacia lo que ellos quieren, ¿no? Por ejemplo, la inteligencia artificial, muchas cosas de las que se venden son comerciales y no hay, muchas veces hay una dudosa ética, ¿no? Y pensamos que ese es como lo que nos están definiendo como inteligencia. Yo creo que la inteligencia habría que tener una visión más amplia y no solamente la que nos, como que se impone a través de la tecnología. Y ese poder que se le ha dado a la tecnología, pues hay como que desenmascararlo y darle un sentido, pues como la tecnología son productos del desarrollo humano. Siempre hemos avanzado sobre las tecnologías y pueden ser aplicadas en contra y a favor, pero yo creo que actualmente la tecnología de manera explícita e implícita no va para hacer como un bien común, para estar bien en común. Entonces yo digo, bueno, retomando un poco la pregunta de esta Adriana, efectivamente yo creo que hay que revertir y darle un sentido, pues estamos hablando de educación, un sentido pedagógico a la tecnología y no dejarnos llevar por el poder tecnológico que muchas veces es omnipresente y es hasta, nos saturan. Si me permiten, en términos de poder, yo pondría en segundo lugar a la tecnología. Hay más terribles eh, fuerzas, seres vivientes que manejan el poder, Sí. que pondría yo en primer lugar, que son los que obstaculizan los proyectos, que son los que tienen miedo y que su futuro no va más allá de su futuro personal, que son los que ven en alguna propuesta que ya uno quiere intervenir y quiere uno ser más allá de lo que debiera ser el individuo. Entonces, esos son los más temibles y que luego también se emborrachan de poder. Hay un síndrome que se llama el síndrome de Ibris, que es el síndrome de borrachera de poder. Es tremendo el que se emborracha de poder porque es alguien que no acepta nada de que le digan, que es el solo el que habla y el que maneja los elementos. Esos son los seres vivientes que yo les pondría en primer lugar los obstáculos a todas las ideas novedosas. Muy importante lo que dice el maestro Víctor, porque sí hay que hacer redes, hay que hacer redes. Yo tengo mucho optimismo de que estoy viendo ligeramente un empoderamiento social que va a ser muy pronto en este país, que tiene que ver ya con las ganas de hacer otras cosas que no han hecho los que están en el poder, que no han hecho las instituciones políticas ni democráticas, comillas, que están en el poder. Entonces, parece ser que la multiplicidad al rato de agrupaciones, si podemos ir haciendo estas redes de agrupaciones y de nexos, creo que podemos ir avanzando en varias situaciones y tal vez en poder llegar a hacer propuestas que se consoliden para nuestras instituciones, para nuestra universidad que le hace tanta falta, ¿verdad? Entonces creo que es importante el camino ahí y tengo cierto optimismo de que se podrá ir por ese camino e ir avanzando. Ojalá, ¿verdad? Sí. Yo también en ese sentido confío, como este contrapoder que está concentrado el poder o cómo nos podemos empoderar socialmente. Yo solito contra todo ese poder pues, nos comen y a veces hasta se pueden comer instituciones, países, ¿no? Y yo creo que si en algo puedo tener mi optimismo está precisamente en este empoderamiento social, Sí, a con través de todos estos redes, trabajos, a través de redes con redes nacionales, abiertas y que internacionales. acepten los puntos de vista diferentes, construir una nueva. Nadie tiene el conocimiento completo. Yo estoy Por completamente. eso el proyecto que lleven ustedes tiene que ser muy claro para que los demás no vean que haya cosas oscuras, negras o tendenciosas atrás del proyecto. Así es. No, este es el proyecto, de esto se trata. Quieres entrarle bien, si no quieres no hay bronca. Sí, así Y es. entonces, En el fondo, nuestra propuesta es democratizar. claro, claro,
la educación. Algo que ya es urgente. Es urgente. Sí, sí, te digo, ya se nos hizo tarde para todo. Por eso ya no podemos llegar al 2030 sin habernos movido. Entonces, Muy bien. bueno, Bueno, Isla, ¿tienes más preguntas o seguimos acá intercambiando? Creo que ha sido, pues, para mí ha sido muy enriquecedor, ¿eh? Todo lo que hemos estado intercambiando. Igual los participantes aprovechen que tenemos aquí a la doctora. mm, O no sé, Isla, ¿tienes más preguntas? parece que no. Bueno, La pues entonces ahora maestra, abrámoslo más a todos los que estamos acá. Creo que es el momento. la maestra Villalobos se había interesado un poco en los nuevos trabajos. Si quieren, les mando 2 documentos, uno que hicimos en el 2000 de nuevos trabajos, que son muchísimos, y otro más reciente que hace una empresa sobre nuevos trabajos al 2029, que es donde vienen muchos de estos que habíamos comentado, muy interesantes, ¿sí? Entonces, si quieren, con todo gusto se los puedo Al enviar. contrario, mucho gusto que nos comparta pues, todo lo que... Nosotros ahorita estamos terminando los principios ecosistémicos, lo hicimos para rediseñar el Suayet, que ya no fueran como islas, que fuera más ecosistémico. Salieron 4 escenarios, eso fue todo un ejercicio muy interesante y ahorita lo estamos haciendo sobre intervenciones específicas. Para llevar este enfoque a algo muy específico, tenemos sobre 4 líneas que corresponden a las líneas que trabajamos. La primera es sobre inteligencia artificial, metacognición e inteligencia artificial, o sea, qué es la metacognición y cómo la inteligencia artificial nos puede apoyar, todo esto con un enfoque ecosistémico. La otra línea es colaboración y autonomía como ejes de una nueva, de cómo enseñar y cómo aprender, ¿no? También otras de las líneas están haciendo intervenciones, otra es precisamente la que nos lleva Hilda, que es la narrativa vivencial, cómo dar cursos, ya no así como que yo estoy dictando, sino que sea como una narrativa y como vivencia. O sea, el conocimiento es vivo también. Y ese también es un eje muy importante. De hecho, la vivencia es parte fundamental del concepto ecosistémico. Vivimos en una casa viviente, ¿no? Donde todos vivimos con la naturaleza y con los humanos en las diferentes culturas. Y el último es el de género. Hemos tenido expertas en género, incluso aquí está Ilde Beatriz, que es la coordinadora de esta línea, del género, ¿no? Que eso es transversal. Y también se están haciendo intervenciones, se han hecho intervenciones que van en el sentido de tomar conciencia y reordenar, digamos, pues no solamente evitar la violencia de género, sino tener una visión más armoniosa, ¿no? Con todas las diferencias que uno puede tener en cuanto a lo que decidamos personalmente entre nuestro género y lo que queramos hacer de él. Yo creo que ese es el sentido de estas. Entonces estamos terminando otro nivel de aplicación. Pero igual nunca terminamos y necesitamos siempre, como decía anteriormente, esas nuevas lecturas de lo que está pasando. Mientras por supuesto, los jóvenes no son los mismos, ¿no? Que fuimos cuando, hace mucho tiempo, yo lo fui, y somos diferentes. Entonces hay que entender, como todos los fenómenos, ¿no? Los fenómenos sociales, los jóvenes, todo requiere, y creo que es lo que nos puede, no garantizar 100%, pero sí nos puede dar elementos para que lo que propongamos en las lecturas sean lo más completa, después para pasar el proceso de crear escenarios. Y eso es una tarea grandísima, por lo tanto, pues solamente puede ser abordado desde las diferentes disciplinas en las que cada uno trabajamos y que nuestro propio grupo es un ejemplo de cómo estamos viniendo de las disciplinas a ser multidisciplinarios, interdisciplinarios y transdisciplinarios. Nos está costando muchísimo, pero yo creo que solamente con estos espacios abiertos
donde vemos diversas formas de pensamiento, el pensamiento sistémico, el pensamiento complejo, el pensamiento prospectivo, todos esos tipos de pensamientos que nos pueden ayudar a tener una perspectiva más amplia. Todo eso es clave, es fundamental. Y vamos para todo esto de lo transdisciplinario, intradisciplinario, que no se ha cumplido. Menos Las así. las carreras, pues estamos juntas, pero no revueltas, y deberíamos estar revueltas. Sí, así es. Y Porque ahí es donde están como las nuevas carreras, ¿no? Que ya están surgiendo. Pensar en cosas más lo formal con lo informal, ujú, ujú, porque desde nuestra perspectiva, la educación es para la vida y en la vida. ujú. Sí, y el alumno estudia para tener herramientas para la vida, Sí, no nada más para conseguir una chamba, que no va a conseguir. exacto. Está re difícil la chamba. Ajá, muy bien. Pues sí, y bueno, dentro de la parte técnica, tecnológica de las nuevas técnicas, es muy interesante el caso de Aida, seguramente ustedes saben de ella. Es una robot que pinta, que hace esculturas, que dibuja, ¿verdad? Que hace cosas interesantísimas. Bueno, es egipcia, la metieron a la cárcel porque decían los egipcios que en los ojos tenía las videos que eran videos para mandar información de seguridad nacional. Mm, Les costó un montón de trabajo al creador convencerlos de que no era así el asunto y salió. Bueno, eh, por eso de que la tecnología ya va avanzadísima, ¿no? Entonces, doña Aida, además muy guapa la chica, la robot, muy interesante esta parte. Y la otra, ¿no? Que también de repente me gusta mucho utilizar de ejemplo de esta supercomputadora Watson, ¿se acuerdan? ujú. Que bueno, pues puede procesar 500 libros en pocos segundos, una cosa impresionante, pero podrá manejar todos los datos que quieren, pero no puede leer entre líneas ni puede predecir el Exacto. futuro. En eso sí podemos hacerlo nosotros. Así es. Están invitados. Ah, muy bien, muy bien. No, pues fíjese que nosotros tenemos en nuestra intervención, porque la de metacognición y inteligencia artificial, tenemos un seminario que le llamamos inteligencias, porque esa es la pregunta, ¿qué es la inteligencia? Y hay diversas inteligencias, ¿no? Entre ellas la artificial. Y nos planteamos precisamente esto, o sea, definitivamente la inteligencia artificial tiene unas capacidades impresionantes para analizar muchos datos en tiempo real y tomar decisiones a partir de patrones que va encontrando. Pero de ahí, yo, desde mi punto de vista, o sea, lo que diga o la toma de decisiones, se requiere algo más que es la conciencia. Esta es, por ejemplo, la que le ganó el ajedrez al campeón, fue programada para jugar ajedrez. Esa máquina no sabe jugar damas, tendría que reprogramarla. Entonces no tiene conciencia, digamos, de las técnicas del juego que uno podemos aprender de sus juegos, ¿no? Pero sí, esa computadora pues calcula una gran cantidad de posibilidades que un humano no lo puede hacer. Y Puede ir las decisiones aprendiendo. las toma con algoritmos, o sea, Sí, matemáticamente hablando. No las sí, toma con la conciencia de exacto, entre líneas, qué es lo que puede suceder. así es. Y Entonces, además cosas el que programa el algoritmo le imprime pues su consciente o inconscientemente su consciente o su idea, ¿no? Por eso resultan que a veces de estos robots que eso no puedo dialogar, salió uno que empezó a decir con las preguntas que eran frases racistas. ¿De dónde saca eso, no? Del algoritmo y dentro del ambiente donde él está aprendiendo, pues si es un ambiente racista y el que lo hace también tiene en el fondo ese pensamiento, pues se va a reflejar. Entonces él no discierne en ese sentido.
Y lo Es todo malo un es tema, es un tema que nosotros estamos abordando tremendo. muy, Lo malo muy. es que nos invita a ver puras películas de ese tipo, porque pues, son el 98% para ti, dice. Así es, así es. Pues estamos a poco menos de 10 minutos para completar el tiempo. Si no hay más preguntas, no sé si nos podría hacer como un recuento de cuando empezamos, ¿se acuerda? Cuando empezamos a tener nuestros primeros encuentros y cuando se expuso y cómo está ahora, ¿qué fue lo que cambió en todo este tiempo, doctora Baena? ¿Cómo estaríamos, lo que dijimos en un principio, qué ha pasado con lo que estamos ahora diciendo? ¿Qué fue lo más, que- qué fue lo que nos ha movido? Porque creo que ya no es exactamente como lo pensábamos tal vez cuando empezamos a tener los mismos contactos. Pues me encanta que han seguido trabajando, que han seguido reuniéndose, que no han cedido a la tentación de ya no, ya ni modo, y que, bueno, pues con ustedes incluso sigue la maestra Alma y gente que les ha echado la mano también en la formación de algunos cursos. Eso, eso está muy lindo, eso es muy importante que lo sigan haciendo. El, detalles así, muy específicos, sí está muy difícil que me acuerde, porque ya a estas alturas del campeonato, me da mucha pena, pero conviviendo con un alemán y un italiano es re difícil, ¿no? El alemán Alzheimer y el italiano Franco Sí, ¿verdad? deterioro son re difíciles, ya, Sí, acordarse específicamente de qué se trata. sí. Pero creo que sí se ve pues cambios importantes, interesantes. Eh, Poedle necesitaba también este empuje. Ojalá que haya ya una actitud de las autoridades para que su grupo siga adelante y se apliquen varios elementos para darle pues esta nueva vida urgente que requiere la parte educativa, y con mucha razón que una de las cuestiones que recayó en el área en la que están, pues es precisamente la parte tecnológica sobre la que hay que reflexionar mucho y hacia dónde vamos, ¿no? Lo que sí siempre no hagan una sola apuesta. No, la educación no es un problema del casino, sino es un Así es. en donde pues ustedes tienen que buscar nuevas opciones siempre, en donde hay muchos grises, decimos, no es o salimos o no salimos, ¿no? Que fue la actitud pandémica, ¿no? En la actitud pandémica era todo lo apostamos a la vacuna, y una vez que ya se vacune todo el mundo, ya salimos adelante y ya no va a haber más pandemias, ¿sí? Pues ni se ha vacunado todo el mundo, las pandemias ahí está, sigue con todas las variantes, y entonces, ¿cuál fue la apuesta? El tercer refuerzo, el cuarto refuerzo, un quinto refuerzo, hacer rico a Pfizer, o apoyar a Cuba con su vacuna de Atbala, o de qué se trata. Buscar otras opciones es clave, y en la visión ecosistémica siempre va a haber un panorama de opciones. Es importantísimo. Creo que por ahí sería todo. No, pues muy bien, de verdad que me da gusto seguir intercambiando con usted. Como digo, usted estuvo con nosotros desde el principio, y nos da gusto seguir participando e intercambiando. Y creo que esta pandemia también nos sacudió, y a veces estamos entre el pesimismo y el optimismo, dada la situación como se ha vuelto actualmente, pero creo que, pues usted, como dice también, en la parte optimista, creo que la compartimos, y ese es crear este empoderamiento social para hacer frente, a apropiarnos, ¿no? de nuestro futuro y de nuestro presente para
hacer frente a todas las, como usted bien identificó, hay un grupo, la tecnología es un medio, ¿no? El que está atrás del gran poder es un cierto grupo. Pues bueno, me da mucho gusto, a mí en particular me retroalimentó y con todo lo que hemos estado discutiendo y pues como ha dicho la doctora, pues hay que continuar con todos estos esfuerzos a nivel micro y macro y cómo podamos participar a tratar de romper esto de los tomadores de decisiones para que haga un cambio. No va a ser de inmediato, es un cambio cultural, pero ir avanzando. Pues no sé si tienen algún comentario, Hilda, o los participantes para cerrar ya esta sesión. Acá hay algo que no Pues sería como destacar la importancia precisamente de ver las similitudes, las alianzas que se pueden dar entre perspectiva y ecosistemas, porque finalmente esto va a permear todas las disciplinas, todos los sistemas y todas las interacciones que se hagan tanto en la vida cotidiana como en las situaciones políticas o las situaciones macro, ¿no? No solamente es un ejercicio teórico, es un ejercicio de vida, diría yo. Así es, Silva. Muy fiel a tu principio de lo vivencial, que me parece excelente. Y también cierra muy lindo el pensamiento de Leobardo, citando a Gramsci, ante el pesimismo de la razón, oponer el optimismo de la voluntad. Así es. Totalmente. Voluntad tenemos, ¿no? Seguimos, A pesar de todo, porque acá estamos. estaremos atentos. Pues muchas gracias, me dio mucho gusto, un abrazo para usted, muy fraternal, cariñoso, y para todos los amigos y colegas que estamos aquí en esta sesión del seminario. Cumplimos con la hora. Y pues muchísimas gracias también a los asistentes, compañeros, amigos, alumnos que estuvieron aquí. Gracias por estar asistiendo a esto, a la convocatoria. Y pues los seguiremos invitando a las reuniones que se realizan tanto aquí como en Prospectiva. Así es. Vienen las vacaciones, entonces el mes de julio descansamos y el siguiente mes ya les avisaremos cuál será la siguiente sesión. Un favor, Lalo puso en el chat la liga para pasar asistencia. De esa forma también tenemos sus correos. Entonces, en el chat está una liga para el registro. Muy bien. Gracias. Leobardo había puesto otra. ¿Es la misma? Es la misma. La volvió a poner. Okay. Otro anuncio, Julietita. Tú que nos apoyas mucho en la organización, algo que tengamos que agregar. ¿Qué pasó? No sé si tengas algo que agregar, Julietita. No, está la liga para que se inscriban. Perfecto. Y en la siguiente sesión les mandamos la invitación. Muy bien. Le agradezco mucho a la doctora Guillermina Baena, nos da siempre mucha información. Hay que asimilarla. No, yo también le agradezco muchísimo a la doctora Baena, siempre tan abierta, siempre tan amable, siempre tan afectuosa, generosa. Sí, y Alma, que a pesar de todos los compromisos que tiene, todavía se da sus asomaditas, ¿no? Ya se asomó, ya no está ahí, Alma. No. Creo que no podía, porque iba manejándolo así. Sí. Pero bueno, ya que bueno, ya empezamos a sentir su regreso. Bien, gracias a todos. Bueno. Un abrazo. Un abrazo. Chao. Chao. Gracias. Bye. Bueno, adiós. Ya cierro la sesión. Bye. Adiós.